Empieza tu día así y mira cómo el universo responde. Introducción. El instante silencioso donde decides quién serás. Hay un momento cada mañana que casi nadie nota. No sale en libros de historia, no aparece en redes sociales, no genera aplausos ni reconocimiento. Sin embargo, es uno de los instantes más decisivos de tu vida. Ocurre justo antes de que el mundo empiece a pedirte cosas. Antes de que recuerdes tus pendientes, tus preocupaciones, tus miedos o tus responsabilidades. Es ese segundo exacto en el que abres los ojos y todavía no has decidido cómo sentirte. Ahí, en ese silencio breve y poderoso, eliges quién serás hoy, aunque no seas consciente de ello. La mayoría de las personas despiertan y, sin darse cuenta, entregan ese instante. Lo regalan al ruido, al teléfono, a la prisa, a la ansiedad. Se levantan con el cuerpo, pero la mente ya está corriendo horas adelante. Empiezan el día cansados antes de haber vivido nada. Y luego se preguntan por qué la vida se siente pesada, repetitiva, cuesta arriba. No es porque les falte capacidad, ni suerte, ni talento. Es porque nunca se detuvieron a comprender que el día no comienza cuando sales de la cama, sino cuando eliges la energía con la que lo vas a vivir. Tal vez te ha pasado. Suena la alarma y lo primero que aparece no es gratitud por un nuevo día, sino una lista mental de problemas. El trabajo que no te gusta, la cuenta que debes pagar, la conversación incómoda que evitas, la sensación de ir siempre tarde a tu propia vida. Ese patrón se repite tanto que parece normal. Pero no lo es. Es solo un hábito invisible. Y como todo hábito, puede cambiarse. Este libro no empieza con una promesa exagerada ni con una fórmula mágica. Empieza con una verdad simple, profunda y transformadora. La forma en que empiezas tu mañana define la relación que tendrás con tu vida. No de manera mística ni abstracta, sino práctica, emocional y concreta. Lo que piensas al despertar influye en cómo hablas, cómo decides, cómo reaccionas y qué oportunidades eres capaz de ver. Tu mundo exterior responde, casi siempre, a tu mundo interior. No se trata de negar la realidad ni de fingir que todo está bien cuando no lo está. Se trata de comprender que incluso en medio del caos, tú sigues teniendo poder sobre tu enfoque. Y el enfoque es energía dirigida. Cada pensamiento es una señal. Cada emoción es un mensaje. Cada elección temprana es una declaración silenciosa de quién crees que eres y de lo que esperas recibir. Quizás has intentado cambiar tu vida desde el esfuerzo, desde la presión, desde la exigencia constante. Tal vez te dijeron que debías trabajar más, dormir menos, exigirte hasta el límite. Y aunque el esfuerzo es importante, hay algo que casi nadie te explicó: si tu energía interna no cambia, los resultados externos siempre terminan repitiéndose. Puedes cambiar de trabajo, de ciudad o de relación, pero si despiertas con la misma carga emocional, la historia suele cambiar de escenario, no de fondo. Este libro nace para invitarte a un cambio más profundo y más amable. Un cambio que no comienza afuera, sino dentro. Un cambio que no exige que seas otra persona, sino que regreses a ti. Y todo empieza en la mañana, cuando el día todavía está en blanco y tu mente es más receptiva que en cualquier otro momento. Hay una razón por la que las primeras horas del día son tan poderosas. Tu mente aún no está saturada. Tu sistema nervioso todavía puede elegir calma antes que tensión. Tus pensamientos iniciales actúan como instrucciones para el resto del día. Si comienzas en estado de prisa, buscarás razones para correr. Si comienzas en estado de queja, notarás más motivos para frustrarte. Pero si comienzas con intención, presencia y gratitud, algo sutil pero real empieza a cambiar. No porque el mundo se vuelva perfecto, sino porque tú te vuelves más consciente. Consciente de cómo reaccionas. Consciente de lo que aceptas. Consciente de lo que ya no estás dispuesto a tolerar. Esa conciencia es el primer paso hacia cualquier transformación auténtica. A lo largo de estas páginas no encontrarás teorías complicadas ni discursos lejanos. Encontrarás palabras pensadas para acompañarte, no para imponerte nada. Este libro no busca decirte quién deberías ser, sino recordarte que tienes la capacidad de elegirlo cada día. Incluso cuando no todo está resuelto.
Incluso cuando dudas. Incluso cuando sientes que vas lento. Porque la transformación real no ocurre de golpe. Ocurre en decisiones pequeñas sostenidas en el tiempo. Ocurre cuando eliges respirar en lugar de reaccionar. Cuando eliges agradecer en lugar de quejarte. Cuando eliges hablarte con respeto en lugar de con dureza. Y esas elecciones, aunque parezcan insignificantes, empiezan a construir una identidad distinta. Tal vez hoy no te sientas en tu mejor momento. Tal vez estás cansado, desmotivado o confundido. Este libro no te pide que finjas estar bien. Te invita a empezar donde estás, con lo que tienes, siendo honesto contigo. No necesitas tenerlo todo claro para comenzar. Solo necesitas estar dispuesto a crear un espacio cada mañana para escucharte, para alinearte, para recordarte que tu vida no es solo lo que te pasa, sino también cómo respondes a ello. Hay personas que creen que la espiritualidad es algo separado de la vida cotidiana. Algo lejano, abstracto o reservado para momentos especiales. Aquí la entenderemos de otra manera. Como una práctica diaria de presencia. Como la capacidad de habitar tu cuerpo, tu mente y tu día con intención. Como la habilidad de elegir tu energía incluso cuando no puedes elegir las circunstancias. Cada capítulo que leerás está diseñado para acompañarte en ese proceso. No para exigirte perfección, sino constancia. No para prometerte resultados inmediatos, sino coherencia interna. Porque cuando hay coherencia entre lo que piensas, sientes y haces, la vida comienza a responder de formas inesperadas. No siempre con fuegos artificiales. A veces con pequeñas señales. Una conversación que fluye mejor. Una oportunidad que aparece. Una reacción diferente ante algo que antes te desbordaba. Un día que, sin ser extraordinario, se siente más liviano. Esos cambios son reales. Y empiezan en el momento más silencioso del día. Este libro es una invitación a recuperar ese instante. A no entregarlo automáticamente. A usarlo como un punto de partida consciente. No importa cómo fue ayer. No importa cuántas veces lo hayas intentado antes. Cada mañana te ofrece un nuevo comienzo, no como una promesa vacía, sino como una posibilidad práctica. Si estás leyendo o escuchando esto, no es casualidad. Hay una parte de ti que intuye que puede vivir de otra manera. Más presente. Más alineada. Más fiel a sí misma. Este libro no viene a darte todas las respuestas, pero sí a ayudarte a hacer mejores preguntas. Y muchas de esas preguntas empiezan al despertar. Antes de que el mundo te reclame. Antes de que el ruido te envuelva. Antes de que olvides que estás vivo hoy. Ahí, en ese instante silencioso, decides quién serás. Y ese es el verdadero inicio de todo. Capítulo 1. El primer pensamiento del día, la semilla de todo lo que vivirás. El primer pensamiento del día aparece antes de que te des cuenta de que estás despierto. No lo eliges de forma consciente, pero sí lo has entrenado durante años. Es una voz suave o insistente, rápida o pesada, que se cuela apenas abres los ojos y marca la dirección de lo que vendrá después. Ese pensamiento no es inocente. Es una semilla. Y como toda semilla, si no la observas, crecerá sola y dará frutos, te gusten o no. Muchas personas creen que el día comienza cuando se levantan de la cama, cuando se duchan o cuando salen de casa. En realidad, el día comienza mucho antes, en ese instante íntimo en el que tu mente se activa y decide desde qué lugar va a interpretar todo lo que ocurra. Ese pensamiento inicial no suele ser una frase completa, a veces es una sensación, una emoción, un suspiro interno. Puede ser cansancio, preocupación, prisa, expectativa o calma. Lo importante es entender que no es casual. Es el resultado de cómo has vivido, pensado y reaccionado los días anteriores. Si lo primero que aparece es un no quiero, un otra vez lo mismo o un no puedo más, tu cuerpo responde de inmediato. Los hombros se tensan, la respiración se acorta, el ánimo baja. No ha pasado nada todavía, pero ya estás reaccionando como si el día fuera una amenaza. Desde ahí, todo se vuelve más pesado. Las conversaciones se sienten más difíciles. Los problemas parecen más grandes.
las oportunidades pasan desapercibidas. No porque no existan, sino porque tu mente está ocupada sobreviviendo. El primer pensamiento del día funciona como un filtro. No crea los hechos, pero sí determina cómo los interpretas. Dos personas pueden vivir situaciones muy similares y experimentar días completamente distintos solo por la forma en que comenzaron la mañana. Una despierta sintiendo que todo es cuesta arriba. La otra despierta recordándose que, aunque habrá retos, también hay posibilidades. La diferencia no está en la agenda, sino en la energía mental con la que arrancan. Tal vez nunca te enseñaron a prestar atención a esto. Nos educaron para reaccionar rápido, para cumplir, para responder a estímulos externos. Nadie nos dijo que el momento más poderoso del día ocurre cuando nadie nos mira. Cuando todavía no hay expectativas ajenas, ni demandas, ni comparaciones. Ese instante es tuyo. Y sin embargo, muchas veces lo entregas sin darte cuenta. Piensa en cuántas mañanas has despertado y lo primero que has hecho ha sido revisar el teléfono. En segundos, tu mente ya está llena de mensajes, noticias, pendientes, imágenes de otras vidas. Antes de habitar la tuya, ya estás comparándote, respondiendo, preocupándote. El primer pensamiento ya no nace de ti, sino del mundo exterior. Y así, el día deja de ser una creación consciente y se convierte en una reacción constante. El primer pensamiento del día tiene un efecto acumulativo. No define solo ese día, sino que va moldeando tu identidad. Si durante meses despiertas pensando que no eres suficiente, que vas tarde, que todo cuesta, esa narrativa se vuelve familiar. No porque sea verdad, sino porque la has repetido tantas veces que tu mente la acepta como normal. Y desde ahí tomas decisiones, eliges relaciones, defines límites y construyes expectativas. La buena noticia es que ese pensamiento inicial no está escrito en piedra. No es tu destino. Es un hábito. Y los hábitos pueden cambiarse cuando se vuelven conscientes. No necesitas forzarte a pensar positivo ni negar lo que sientes. Necesitas observarte con honestidad y empezar a intervenir de manera amable. Cambiar el primer pensamiento del día no es un acto de magia, es un acto de responsabilidad personal. Significa reconocer que, aunque no controlas todo lo que sucede, sí puedes influir en el punto desde el cual lo enfrentas. Significa dejar de vivir en piloto automático y empezar a elegir, aunque sea de forma sutil. Al principio, ese cambio puede sentirse artificial. Tal vez intentes despertar con una idea distinta y tu mente vuelva a lo de siempre. No pasa nada. No se trata de ganar una batalla interna, sino de entrenar una nueva dirección. Cada vez que eliges redirigir tu atención, estás debilitando un patrón antiguo y fortaleciendo uno nuevo. El primer pensamiento del día no necesita ser grandioso. No tiene que ser una afirmación perfecta ni una frase elaborada. Puede ser algo simple y real. Algo que no te genere resistencia. Algo que puedas sostener incluso en días difíciles. A veces basta con recordar que estás respirando. Que estás aquí. Que tienes una nueva oportunidad, aunque no sepas todavía qué hacer con ella. Cuando empiezas a cuidar ese instante, algo cambia en tu relación contigo. Te vuelves más presente. Más paciente. Empiezas a notar cómo una pequeña lección interna modifica el tono del día. No elimina los desafíos, pero sí cambia tu forma de transitarlos. Y eso, con el tiempo, lo cambia todo. Hay personas que creen que para transformar su vida necesitan grandes decisiones, cambios drásticos, giros radicales. Y aunque a veces esos cambios son necesarios, la mayoría de las transformaciones profundas nacen de actos pequeños sostenidos en el tiempo. El primer pensamiento del día es uno de esos actos. No requiere dinero, ni tiempo extra, ni condiciones especiales. Solo requiere atención. Tal vez te preguntes por qué este pensamiento es tan influyente. La respuesta es sencilla. Al despertar, tu mente aún no está saturada. Tus defensas mentales están más bajas. Estás más receptivo. Lo que siembras ahí tiene más fuerza porque no compite con el ruido del día. Es como escribir la primera línea de una historia.
Todo lo que viene después, de alguna manera, se conecta con ese inicio. Si esa primera línea es de miedo, la historia tenderá a girar en torno a la defensa. Si es de queja, girará en torno a la frustración. Pero si es de intención, de apertura, de presencia, la narrativa se vuelve distinta. No perfecta, pero más consciente. Más alineada con lo que realmente quieres vivir. Este proceso no busca que ignores tus emociones incómodas. Si despiertas triste, cansado o confundido, eso también es válido. El primer pensamiento no tiene que negar eso. Puede ser algo como me permito ir despacio hoy o aunque no tenga todas las respuestas, confío en que daré el siguiente paso. La clave está en no abandonarte mentalmente desde el inicio. Cuando te hablas con dureza al despertar, te estás preparando para un día de lucha interna. Cuando te hablas con respeto, incluso en medio de la dificultad, te estás preparando para un día de aprendizaje. Esa diferencia es profunda, aunque no siempre evidente de inmediato. El primer pensamiento del día también influye en cómo te relacionas con los demás. Si despiertas a la defensiva, interpretarás los gestos ajenos como ataques. Si despiertas con apertura, estarás más dispuesto a escuchar, a comprender, a no tomarte todo como algo personal. Eso cambia tus conversaciones, tus reacciones, tus vínculos. Muchas personas viven atrapadas en una sensación de repetición. Sienten que los días pasan, pero nada cambia. Se levantan, cumplen, se acuestan, y al día siguiente todo vuelve a empezar igual. En esos casos, no es que la vida esté estancada. Es que la energía con la que se la enfrenta es la misma. Cambiar el primer pensamiento es introducir una variación en ese ciclo. Es abrir una grieta por donde puede entrar algo nuevo. No esperes sentirte motivado para empezar a hacerlo. La motivación es inestable. Espera, en cambio, comprometerte contigo. Incluso cuando no tengas ganas. Incluso cuando dudes. Ese compromiso suave, repetido cada mañana, es mucho más poderoso que cualquier impulso momentáneo. A lo largo de este capítulo, no busco convencerte con promesas vacías. Busco invitarte a experimentar. A observar cómo te despiertas. A notar que aparece en tu mente sin juzgarlo. Y poco a poco, a empezar a elegir con más conciencia. No para controlar todo, sino para dejar de vivir de forma inconsciente. Tal vez descubras que ese primer pensamiento suele ser una preocupación recurrente. O una autoexigencia constante. O una sensación de urgencia que no sabes de dónde viene. Observarlo ya es un acto transformador. Porque lo que se observa deja de gobernarte en silencio. Con el tiempo, si perseveras, notarás algo interesante. Ese pensamiento inicial empezará a cambiar de forma natural. No porque lo fuerces, sino porque tu mente aprende nuevas rutas. Aprende que no necesita atacarte para protegerte. Aprende que puede acompañarte en lugar de presionarte. Aprende que el día no es una amenaza, sino un espacio de posibilidad. Y cuando eso sucede, no solo cambia tu mañana. Cambia tu forma de estar en el mundo. Te vuelves más dueño de tu energía. Más consciente de tus reacciones. Más capaz de elegir respuestas alineadas con quien quieres ser, no con quien aprendiste a ser por costumbre. Este capítulo es una invitación a mirar con honestidad ese primer instante. A dejar de subestimarlo. A entender que ahí se esconde una de las llaves más simples y más poderosas de tu transformación personal. No necesitas dominarlo desde el primer día. Solo necesitas empezar a prestarle atención. Porque cada mañana, antes de que el mundo te pida algo, tú tienes la oportunidad de sembrar una intención. Y lo que siembres ahí, tarde o temprano, se reflejará en lo que vivas. El primer pensamiento del día no define tu valor, pero sí orienta tu camino. Y ahora que eres consciente de ello, ya no es algo que ocurra al azar. Se convierte en una elección. Sutil, silenciosa, pero profundamente transformadora. Ese es el verdadero comienzo de todo. Capítulo 2. Tu energía antes que tus acciones, el lenguaje invisible que el universo escucha. Antes de cualquier decisión que tomes, antes de cualquier palabra que pronuncies, antes incluso de que tu cuerpo se mueva, hay algo que ya está hablando por ti.
No se ve, no se toca, no se mide con relojes ni con métricas externas, pero está presente en cada instante de tu vida. Es tu energía. Y aunque nadie te lo haya explicado así, esa energía comunica constantemente quién eres, cómo te sientes y qué estás dispuesto a recibir. La mayoría de las personas cree que la vida responde a lo que hacen. Que el esfuerzo, la planificación y la acción son los únicos factores que determinan los resultados. Y aunque todo eso importa, hay algo que ocurre antes y que suele pasar desapercibido, la energía desde la cual actúas. Dos personas pueden hacer exactamente lo mismo y obtener resultados muy distintos. No porque una tenga más suerte, sino porque la intención interna que sostiene sus acciones es diferente. La energía no es un concepto abstracto ni una idea lejana reservada para unos pocos. Es la forma en que llegas a cada situación. Es el tono emocional con el que habitas tu cuerpo. Es la actitud silenciosa con la que enfrentas lo cotidiano. Cuando entras a una habitación, cuando hablas con alguien, cuando empiezas una tarea, tu energía llega antes que tú. Y los demás, incluso sin darse cuenta, la perciben. Tal vez alguna vez te ha pasado que conoces a alguien y, sin razón aparente, te sientes cómodo o incómodo. No sabes explicar por qué, pero algo se siente liviano o pesado. Eso no tiene que ver con las palabras, sino con la energía. Lo mismo ocurre contigo. Las oportunidades, las relaciones y las experiencias no solo responden a lo que haces, sino a cómo estás internamente cuando lo haces. Cuando tu energía está cargada de tensión, miedo o urgencia, incluso las acciones bien intencionadas se sienten forzadas. Todo cuesta más. La mente se cierra. El cuerpo se cansa rápido. Empiezas a luchar contra la realidad en lugar de dialogar con ella. En cambio, cuando tu energía es clara, presente y abierta, las mismas acciones fluyen de otra manera. No porque desaparezcan los obstáculos, sino porque tú te mueves desde un lugar más alineado. Este capítulo no busca decirte que dejes de actuar o que esperes pasivamente a que las cosas cambien. Busca invitarte a algo más profundo, revisar desde donde estás actuando. Porque la energía es el lenguaje invisible que la vida interpreta antes de responder. Muchas personas viven desconectadas de su energía. Hacen, hacen y hacen, pero no sienten. Cumplen, avanzan, logran, pero por dentro hay una sensación constante de desgaste. Como si todo fuera una carrera sin descanso. En esos casos, el problema no suele ser la falta de capacidad, sino la desconexión interna. Actúan desde la exigencia, no desde la coherencia. Desde el miedo a perder, no desde el deseo de crear. La energía se forma a partir de tus pensamientos, tus emociones y tus creencias. No aparece de la nada. Cada pensamiento que repites deja una huella. Cada emoción que reprimes se acumula. Cada creencia que aceptas sin cuestionar se convierte en una base invisible desde la cual te mueves. Por eso, cambiar tu energía no implica fingir optimismo, sino revisar honestamente qué estás sosteniendo internamente. Hay días en los que te levantas con una sensación de peso sin saber por qué. Nada grave ha pasado, pero todo se siente más difícil. Eso es energía acumulada. Pensamientos no expresados, emociones no atendidas, tensiones sostenidas durante demasiado tiempo. El cuerpo y la mente hablan, aunque no siempre los escuches. Cuando no haces espacio para observar tu estado interno, terminas actuando desde él sin darte cuenta. Y entonces repites patrones. Te relacionas desde la defensa. Trabajas desde la presión. Tomas decisiones desde el miedo. Luego te preguntas por qué los resultados no te satisfacen. No es porque no estés haciendo suficiente, sino porque lo estás haciendo desde un lugar que te desgasta. La vida no responde a lo que deseas en abstracto. Responde a lo que encarnas. Puedes decir que quieres calma, pero si vives acelerado internamente, atraerás situaciones que reflejen esa prisa. Puedes decir que quieres abundancia, pero si te mueves desde la carencia, tus decisiones estarán teñidas de escasez. No es castigo. Es coherencia energética. Entender esto puede ser incómodo al principio, porque implica asumir responsabilidad. No culpa, responsabilidad. La diferencia es importante.
Culpa te paraliza. Responsabilidad te devuelve el poder. Significa reconocer que, aunque no elegiste todas tus circunstancias, sí puedes elegir cómo te posicionas frente a ellas. Tu energía no tiene que ser perfecta para ser efectiva. No necesitas estar siempre en calma ni sentirte positivo todo el tiempo. Eso no es realista ni humano. Lo que sí puedes hacer es ser honesto contigo. Reconocer cuando estás actuando desde el miedo, la ira o la frustración y darte el permiso de pausar antes de seguir reaccionando. Esa pausa es clave. Porque es ahí donde empieza el cambio energético. No en grandes rituales ni en discursos elaborados, sino en la capacidad de detenerte y preguntarte desde dónde estás actuando. Desde la urgencia o desde la claridad. Desde la necesidad de demostrar o desde la autenticidad. Desde la escasez o desde la confianza. Cuando empiezas a hacerte estas preguntas, algo se reorganiza. Te vuelves más consciente de tus estados internos. Y esa conciencia modifica automáticamente tu forma de actuar. No porque te obligues, sino porque ya no puedes ignorarlo. Muchas personas creen que cambiar su energía significa volverse pasivos o conformistas. En realidad, ocurre lo contrario. Cuando tu energía está alineada, tus acciones se vuelven más efectivas. Dejas de dispersarte. Dejas de reaccionar impulsivamente. Empiezas a elegir con más claridad. Tu esfuerzo rinde más porque no está fragmentado. Hay una diferencia profunda entre hacer desde el agotamiento y hacer desde la presencia. Desde fuera, ambas personas pueden verse igual de ocupadas. Pero por dentro, la experiencia es completamente distinta. Una se desgasta. La otra se sostiene. Tu energía también influye en cómo interpretas los resultados. Cuando algo no sale como esperabas y estás desconectado, lo vives como un fracaso personal. Te juzgas. Te desmotivas. En cambio, cuando estás conectado contigo, lo ves como información. Ajustas. Aprendes. Sigues. La situación es la misma, pero la experiencia interna cambia radicalmente. Este capítulo es una invitación a mirar más allá de las acciones visibles. A reconocer que tu forma de estar es tan importante como tu forma de hacer. Que tu estado interno es parte activa de cada resultado que experimentas. Tal vez has vivido momentos en los que todo parecía fluir sin esfuerzo. Las ideas llegaban, las personas correctas aparecían, las decisiones se sentían claras. No porque todo fuera perfecto, sino porque tú estabas alineado. Presente. Confiado. En esos momentos, tu energía estaba abierta. No estabas luchando contra la vida, estabas colaborando con ella. También has vivido momentos opuestos. Días en los que nada encajaba. En los que todo parecía un obstáculo. En los que te sentías desconectado incluso de lo que antes te motivaba. Esos momentos no te definen, pero sí te enseñan. Te muestran qué ocurre cuando actúas sin atender tu estado interno. No se trata de juzgarte por eso. Se trata de aprender a escucharte. De entender que tu energía es información. Te está diciendo algo. Te está mostrando dónde estás forzando, dónde estás resistiendo, dónde estás ignorando tus propias necesidades. La energía también se expresa en el cuerpo. En la postura. En la respiración. En la forma en que caminas, hablas y te mueves. Cuando estás alineado, tu cuerpo se siente más liviano. Cuando no, se tensa. Aprender a notar estas señales es parte del proceso de reconexión. A lo largo de este libro, iremos profundizando en prácticas concretas para elevar y cuidar tu energía de manera realista. No para escapar de la vida, sino para habitarla con más conciencia. Porque no viniste a este mundo solo a cumplir tareas. Viniste a vivir una experiencia. Y esa experiencia se construye momento a momento, desde dentro hacia afuera. La idea de que el universo escucha tu energía no es una metáfora exagerada. Es una forma de explicar cómo la vida responde a la coherencia interna. Cuando tus pensamientos, emociones y acciones están alineados, el camino se despeja. No porque desaparezcan los retos, sino porque tú te mueves con más claridad dentro de ellos. Cuando no hay coherencia, todo se fragmenta.
Quieres algo, pero actúas desde el miedo. Dices una cosa, pero sientes otra. Haces, pero no estás presente. Esa incoherencia se traduce en confusión externa. No como castigo, sino como reflejo. Asumir esto puede ser confrontante, pero también liberador. Porque te devuelve el poder de ajustar. No necesitas esperar a que todo cambie afuera para sentirte mejor. Puedes empezar ajustando tu estado interno. Y desde ahí, tus acciones adquirirán otro sentido. Este no es un camino de control absoluto. Es un camino de relación. De aprender a relacionarte contigo antes de intentar controlar el mundo. De escucharte antes de exigirte. De alinearte antes de empujarte. Cuando empiezas a vivir así, algo se suaviza. No porque la vida se vuelva fácil, sino porque tú dejas de ser tu propio obstáculo. Tu energía deja de sabotearte y empieza a sostenerte. El lenguaje invisible que el universo escucha no son tus palabras, sino tu estado. No es lo que pides, sino lo que encarnas. No es lo que dices querer, sino lo que estás dispuesto a sostener emocionalmente. Y ahora que eres consciente de esto, tienes una nueva opción cada día. Antes de actuar, puedes elegir alinearte. Antes de responder, puedes respirar. Antes de exigirte, puedes escucharte. Ese pequeño cambio interno tiene un impacto profundo. Porque cuando tu energía cambia, tu experiencia cambia. Y cuando tu experiencia cambia, tu vida empieza a responder de otra manera. No de forma mágica, sino coherente. Este capítulo no busca darte respuestas cerradas. Busca abrirte una puerta. La puerta de la responsabilidad energética. La puerta de la coherencia interna. La puerta de una forma más consciente de estar en el mundo. A partir de aquí, ya no se trata solo de qué haces, sino desde dónde lo haces. Y ese desde dónde, aunque no siempre lo notes, está creando tu realidad paso a paso. La energía siempre va primero. Las acciones vienen después. Y cuando ambas se alinean, la vida empieza a escucharte de verdad. Capítulo 3. El ritual de la mañana consciente, 10 a 20 minutos que redefinen tu destino. Hay personas que creen que su vida no cambia porque no tienen tiempo. Dicen que todo sería distinto si tuvieran mañanas más largas, menos responsabilidades, más calma externa. Pero la verdad es otra, aunque a veces cueste aceptarla. No es falta de tiempo lo que mantiene estancada a la mayoría, sino la forma en que habitan el tiempo que ya tienen. Especialmente esos primeros minutos del día que parecen insignificantes, pero que en realidad son profundamente decisivos. Un ritual de mañana consciente no es una rutina rígida ni una obligación más que añadir a tu lista. No es algo que deba hacerse perfecto ni igual todos los días. Es, ante todo, una decisión interna, elegir comenzar el día desde un lugar de presencia en lugar de hacerlo desde la inercia. Elegir responder a la vida en lugar de correr detrás de ella. Elegirte a ti antes de entregarte al ruido externo. Cuando abres los ojos por la mañana, tu mente aún no está completamente atrapada en las exigencias del día. Es un momento de transición entre el descanso y la acción, entre el silencio y el movimiento. En ese espacio, tu sistema interno es más receptivo. Lo que siembres ahí tiene un impacto mayor porque no compite con tantas distracciones. Por eso, aunque parezca exagerado, dedicar entre 10 y 20 minutos a un ritual consciente puede influir más en tu día que muchas horas de esfuerzo posterior. El problema es que nadie nos enseñó a valorar ese momento. Aprendimos a levantarnos rápido, a cumplir, a reaccionar. Aprendimos que detenerse es perder tiempo, cuando en realidad muchas veces es lo único que lo ordena. Un ritual de mañana no busca quitarte tiempo, busca devolverte claridad. Y la claridad ahorra energía, reduce errores y transforma la forma en que atraviesas el día. Este ritual no es una fórmula cerrada. Es una estructura flexible que puedes adaptar a tu vida real. No importa si tienes hijos, si trabajas temprano, si no eres una persona madrugadora. Importa la intención con la que decides empezar. 10 minutos vividos con presencia pueden cambiar el tono de todo un día vivido en automático. El primer elemento del ritual es la gratitud, pero no entendida como una lista superficial de cosas buenas.
Gratitud como un acto interno de reconocimiento. Cuando despiertas y eliges agradecer, aunque sea por algo pequeño, estás entrenando a tu mente a ver lo que sí está funcionando. No porque ignores lo que falta, sino porque dejas de construir tu identidad desde la carencia. La mente humana tiene una tendencia natural a enfocarse en los problemas. Es un mecanismo de supervivencia. Pero cuando ese enfoque se vuelve constante, termina generando una percepción distorsionada de la realidad. La gratitud actúa como un contrapeso. No elimina los desafíos, pero evita que ocupen todo el espacio mental. Y ese cambio de enfoque modifica tu energía de inmediato. Practicar gratitud por la mañana no significa forzarte a sentir algo que no sientes. Significa detenerte un momento y reconocer lo que ya está presente. Puede ser tu respiración, tu cuerpo, la oportunidad de un nuevo día, una persona que amas, incluso el simple hecho de estar aquí. Cuando haces esto de manera sostenida, tu mente empieza a buscar automáticamente razones para agradecer durante el día. Y eso cambia la experiencia completa. El segundo elemento es la respiración consciente. Respirar parece algo obvio, automático, pero la forma en que respiras refleja y moldea tu estado interno. Cuando estás ansioso, respiras rápido y superficial. Cuando estás calmado, la respiración se vuelve profunda y lenta. Lo interesante es que esta relación funciona en ambos sentidos. Si cambias tu respiración, cambias tu estado. Dedicar unos minutos por la mañana a respirar de forma intencional le envía una señal clara a tu sistema nervioso. Le dice que no hay urgencia, que no hay peligro inmediato, que puedes empezar el día desde un lugar de calma. Esto no solo mejora tu estado emocional, sino también tu capacidad de concentración y toma de decisiones. No se trata de una técnica complicada. Basta con inhalar profundamente por la nariz, sostener un momento y exhalar lentamente por la boca. Repetir esto varias veces con atención plena. Sentir el aire entrar y salir. Estar ahí. Ese simple acto puede marcar la diferencia entre un día vivido desde la reactividad y uno vivido desde la presencia. El tercer elemento del ritual es el diálogo interno consciente. Lo que te dices al comenzar el día tiene un impacto profundo en cómo te tratas durante las horas siguientes. Muchas personas despiertan hablándose con dureza. Se reprochan, se presionan, se recuerdan todo lo que no han hecho. Ese tono interno no motiva, desgasta. No impulsa, bloquea. Cambiar ese diálogo no significa mentirte ni repetir frases vacías. Significa elegir palabras que te sostengan en lugar de atacarte. Frases simples, reales, que puedas creer. Recordarte que estás haciendo lo mejor que puedes. Que puedes ir paso a paso. Que no necesitas resolverlo todo hoy. Que mereces tratarte con respeto. Cuando cambias la forma en que te hablas, cambias la relación contigo. Y esa relación se refleja en cómo te mueves por el mundo. Te vuelves más paciente, más claro, menos reactivo. No porque la vida sea más fácil, sino porque tú te vuelves un lugar más seguro para habitar. El cuarto elemento es la visualización consciente. No como una fantasía desconectada de la realidad, sino como un ensayo interno de cómo quieres vivir el día. Tu mente aprende por repetición y por imágenes. Cuando te imaginas actuando con calma, respondiendo con claridad, enfrentando desafíos con presencia, estás entrenando a tu cerebro para reconocer esas posibilidades cuando aparezcan. La visualización no se trata de controlar el resultado, sino de preparar tu estado interno. No imaginas que todo saldrá perfecto, imaginas que tú sabrás responder de la mejor manera posible. Esa diferencia es clave. No se trata de evitar los problemas, sino de cambiar la forma en que te relacionas con ellos. El quinto elemento del ritual es establecer una intención clara para el día. No una meta externa, sino una cualidad interna. Algo que quieras encarnar. Puede ser paciencia, enfoque, honestidad, valentía, calma. Esa intención funciona como un recordatorio silencioso durante el día. Cuando te enfrentas a una situación difícil, puedes volver a ella y preguntarte cómo actuaría desde esa intención. Establecer una intención no garantiza que siempre actúes desde ella, pero sí aumenta enormemente la probabilidad de que lo hagas. Porque lo que se nombra se vuelve visible.
Y lo que se vuelve visible puede elegirse. El último elemento del ritual es el silencio. Un silencio breve, pero consciente. Un espacio sin estímulos externos. Sin música, sin teléfono, sin información. Solo estar contigo. Este momento es quizás el más incómodo para muchas personas porque nos enfrenta a nuestro mundo interno sin distracciones. Pero también es el más transformador. En el silencio empiezas a escucharte. No con palabras, sino con sensaciones. Ahí se revela cómo estás realmente. No cómo crees que deberías estar, sino cómo estás. Ese reconocimiento es el punto de partida de cualquier cambio auténtico. Porque no puedes transformar lo que no reconoces. Un ritual de mañana consciente no elimina los días difíciles. No te convierte en alguien inmune al estrés o a la frustración. Pero sí te da una base distinta desde la cual enfrentarlos. Es como construir una raíz más fuerte. La tormenta puede llegar, pero no te arrastra con la misma facilidad. Muchas personas abandonan este tipo de prácticas porque esperan resultados inmediatos y visibles. Esperan que todo cambie de un día para otro. Pero el efecto de un ritual de mañana es acumulativo. Es como entrenar un músculo interno. Al principio, el cambio es sutil. Pero con el tiempo, se vuelve evidente. Empiezas a notar que reaccionas menos impulsivamente. Que te das cuenta antes cuando estás saliendo de equilibrio. Que te resulta más fácil volver a centrarte. Que tus decisiones se alinean más con lo que realmente quieres. Esos cambios no siempre se anuncian, pero transforman profundamente tu experiencia de vida. Habrá días en los que no tengas ganas de hacer el ritual. Días en los que te despiertes cansado, apurado, sin motivación. Esos días son parte del proceso. No se trata de hacerlo perfecto, sino de volver una y otra vez. De no abandonar el compromiso contigo por un momento de incomodidad. El ritual no es un castigo ni una exigencia. Es un acto de cuidado. Es decirte cada mañana que tu energía importa. Que tu estado interno merece atención. Que no estás aquí solo para cumplir, sino para vivir de forma consciente. Con el tiempo, este ritual deja de ser algo que haces y se convierte en algo que eres. No porque lo repitas mecánicamente, sino porque sus efectos se integran en tu forma de estar. Empiezas a llevar esa presencia a otras áreas de tu vida. A tus relaciones. A tu trabajo. A tus decisiones. Y entonces ocurre algo interesante. La vida empieza a responder de otra manera. No porque la controles, sino porque tú ya no estás reaccionando desde el mismo lugar. Has cambiado el punto de partida. Has elegido comenzar desde la conciencia en lugar de la inercia. 10 o 20 minutos pueden parecer poco. Pero cuando esos minutos se viven con intención, se expanden. Se filtran en todo lo que haces después. Cambian el ritmo. Cambian el tono. Cambian la experiencia. Este capítulo no te pide que creas ciegamente en nada. Te invita a probar. A experimentar durante unos días. A observar cómo te sientes. A notar las diferencias, por pequeñas que sean. Porque la transformación real no se impone. Se descubre. Un ritual de mañana consciente no es una solución externa. Es una relación interna. Y como toda relación, se construye con presencia, honestidad y constancia. No necesitas hacerlo perfecto. Solo necesitas empezar. Porque cada mañana, cuando eliges cómo comenzar, estás redefiniendo, paso a paso, la dirección de tu destino. Capítulo 4. Reprogramar la mente, afirmaciones, visualización y el poder de la repetición. La mente no nació para hacerte feliz. Nació para protegerte. Para anticipar riesgos, recordar errores y evitar lo desconocido. Por eso, si no la entrenas de forma consciente, tenderá a repetir pensamientos limitantes, diálogos duros y escenarios negativos. No porque quiera sabotearte, sino porque intenta mantenerte a salvo basándose en experiencias pasadas. El problema es que muchas de esas experiencias ya no representan quién eres hoy, pero tu mente sigue operando como si nada hubiera cambiado.
Reprogramar la mente no significa eliminar pensamientos negativos de golpe ni convertirte en alguien que siempre piensa en positivo. Eso no es realista ni sostenible. Reprogramar la mente significa tomar conciencia de los patrones que repites, cuestionarlos y, poco a poco, introducir nuevas formas de pensar que estén alineadas con la vida que quieres construir. Es un proceso gradual, profundo y silencioso, pero increíblemente poderoso. Cada pensamiento que tienes deja una huella. Cada vez que repites una idea, esa idea se fortalece. No importa si es verdadera o no, la repetición le da peso. Por eso, muchas personas viven atrapadas en historias internas que nunca se detuvieron a cuestionar. Creen que no pueden, que no son suficientes, que siempre les cuesta más, que la vida es dura. No porque sea una verdad absoluta, sino porque lo han repetido durante años sin darse cuenta. La mente aprende por repetición y por emoción. Lo que se repite con carga emocional se graba más profundo. Por eso, una crítica recibida en un momento vulnerable puede marcarte durante décadas. Pero esa misma lógica puede jugar a tu favor. Si empiezas a repetir pensamientos distintos, sostenidos en el tiempo y acompañados de intención, tu mente empieza a crear nuevas rutas, nuevas asociaciones, nuevas posibilidades. Las afirmaciones no son frases mágicas que cambian la realidad por sí solas. Son herramientas para cambiar el diálogo interno. Y el diálogo interno influye directamente en cómo te comportas, qué decisiones tomas y qué permites en tu vida. Si te hablas desde la desconfianza, actuarás con miedo. Si te hablas desde el respeto, actuarás con mayor claridad. Muchas personas rechazan las afirmaciones porque sienten que se mienten. Repiten frases que no sienten, que no creen, y eso genera resistencia. Por eso, la clave no está en decir palabras bonitas, sino en elegir afirmaciones que sean honestas y posibles para ti en este momento. No necesitas decir todo es perfecto si no lo sientes. Puedes decir estoy aprendiendo a manejar esto mejor o me doy permiso de avanzar paso a paso. Una afirmación efectiva no te empuja más allá de lo que puedes sostener emocionalmente. Te acompaña. Te recuerda una dirección, no una exigencia. Cuando eliges afirmaciones que respetan tu proceso, tu mente deja de resistirse y empieza a escuchar. La visualización funciona de manera similar, pero trabaja con imágenes internas en lugar de palabras. Tu cerebro no distingue claramente entre una experiencia vivida y una experiencia imaginada con suficiente detalle emocional. Cuando visualizas una situación, activas las mismas áreas cerebrales que se activarían si estuviera ocurriendo de verdad. Esto no significa que puedas controlar todo, pero sí que puedes entrenar tu respuesta interna. Visualizar no es fantasear con un futuro perfecto desconectado del presente. Es ensayar internamente cómo quieres sentirte, actuar y responder. Es preparar tu sistema interno para reconocer oportunidades alineadas con esa imagen cuando aparezcan en la vida real. Cuando te visualizas actuando con calma, tu cuerpo aprende esa sensación. Cuando te visualizas hablando con seguridad, tu mente empieza a normalizar esa posibilidad. El poder de la visualización no está en forzar resultados, sino en familiarizarte con nuevas versiones de ti. Versiones que tal vez hoy te parecen lejanas, pero que empiezan a sentirse más accesibles cuando las visitas internamente una y otra vez. La mente necesita repetición para aceptar lo nuevo como posible. Aquí es donde entra el poder de la repetición. Nada se reprograma con un solo intento. Los patrones que hoy te limitan no se formaron en un día. Se construyeron a lo largo de años. Por eso, el cambio requiere paciencia. Repetición consciente. Persistencia amable. La repetición no es mecánica. No se trata de decir frases sin sentirlas ni de visualizar por obligación. Se trata de volver una y otra vez a la intención, incluso cuando no tienes ganas. Especialmente cuando no tienes ganas. Porque ahí es donde se está debilitando el patrón antiguo. Habrá días en los que te parecerá que no sirve. Días en los que tu mente volverá a lo de siempre. Eso no es fracaso. Es parte del proceso. La mente aprende por contraste. Cada vez que eliges una respuesta distinta, aunque sea por segundos, estás creando una grieta en el patrón habitual. Y con el tiempo,
esa grieta se amplía. Reprogramar la mente no significa eliminar por completo los pensamientos negativos. Significa que ya no te gobiernan. Que los reconoces sin identificarte con ellos. Que puedes elegir si les das espacio o no. Esa libertad interna es uno de los mayores regalos que puedes darte. El lenguaje que usas contigo mismo es clave en este proceso. Muchas personas se hablan como nunca le hablarían a alguien que aman. Se critican, se presionan, se invalidan. Y luego se preguntan por qué se sienten agotadas, inseguras o bloqueadas. Cambiar ese lenguaje no es indulgencia, es responsabilidad emocional. Cuando te hablas con respeto, no te vuelves conformista. Te vuelves más claro. Más estable. Más capaz de sostener el esfuerzo sin romperte. La dureza interna no te hace más fuerte, te desgasta. El respeto interno, en cambio, te da una base sólida desde la cual crecer. Las afirmaciones y la visualización no funcionan aisladas. Funcionan cuando se integran a tu vida diaria. Cuando las llevas a tus decisiones, a tus conversaciones, a tu forma de reaccionar. No se trata de repetir frases por la mañana y olvidarlas el resto del día. Se trata de usarlas como recordatorios a los que puedes volver cuando te desalineas. Por ejemplo, si tu afirmación es que te permites ir paso a paso, puedes recordarla cuando sientas prisa o frustración. Si visualizas actuar con calma, puedes volver a esa imagen cuando algo te desborda. Así, estas herramientas dejan de ser ejercicios aislados y se convierten en apoyos reales. Reprogramar la mente también implica revisar las historias que te cuentas sobre tu pasado. Muchas personas viven definiéndose por errores antiguos, decisiones pasadas o versiones de sí mismas que ya no existen. La mente repite esas historias porque son conocidas, no porque sean útiles. Cambiar la narrativa interna no borra el pasado, pero sí cambia el lugar desde el cual lo miras. Puedes reconocer lo que viviste sin seguir cargándolo como una condena. Puedes aprender sin castigarte. Puedes honrar tu proceso sin quedarte atrapado en él. Esa relectura interna libera energía. Y esa energía puede usarse para crear algo nuevo. La mente necesita dirección. Si no se la das, seguirá repitiendo lo conocido. Las afirmaciones y la visualización son formas de darle una nueva dirección. No imponen, proponen. No fuerzan, acompañan. Y con el tiempo, esa dirección se vuelve familiar. Este proceso requiere honestidad. No sirve repetir frases que no resuenan contigo. No sirve visualizar escenarios que te generan ansiedad en lugar de motivación. La reprogramación efectiva se adapta a tu realidad emocional. Parte de donde estás, no de donde crees que deberías estar. Habrá momentos en los que te sientas estancado. Momentos en los que parezca que nada cambia. En esos momentos, la repetición es más importante que nunca. No porque vaya a producir un milagro inmediato, sino porque está construyendo una base interna que aún no ves. Como una raíz que crece bajo tierra antes de que el árbol sea visible. La mente es paciente cuando se la trata con paciencia. Resistente cuando se la ataca. Por eso, este camino no es de lucha interna, sino de acompañamiento consciente. No se trata de vencer a tu mente, sino de educarla. Cada vez que eliges una afirmación honesta, cada vez que visualizas una respuesta más alineada, cada vez que repites una idea que te sostiene en lugar de limitarte, estás enviando una señal clara. Estás diciéndote que tu bienestar importa. Que tu crecimiento es una prioridad. Que estás dispuesto a invertir energía en tu mundo interno. Y ese mensaje, repetido en el tiempo, transforma la forma en que te ves. Y cuando cambia la forma en que te ves, cambia la forma en que vives. Reprogramar la mente no es un destino al que llegas. Es una práctica. Un compromiso diario con tu claridad, tu respeto y tu evolución. No necesitas hacerlo perfecto. Solo necesitas hacerlo consciente. Porque la mente que hoy te limita es la misma que puede convertirse en tu mayor aliada. Y ese cambio empieza cuando eliges, una y otra vez, pensamientos que te acerquen a quien quieres ser, en lugar de mantenerte atado a quien ya no eres. Capítulo 5. Cuando cambian tus mañanas, cambia tu historia.
Hay un punto en la vida en el que uno deja de buscar explicaciones y empieza a buscar sentido. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no quiere seguir repitiendo lo mismo. Muchas personas llegan a ese punto cansadas, confundidas, con la sensación de haberlo intentado todo sin resultados duraderos. Cambiaron de trabajo, de ciudad, de relación, de hábitos superficiales. Y aún así, algo seguía igual. Lo que no sabían es que la historia no se estaba escribiendo en los grandes eventos, sino en los pequeños comienzos de cada día. Cuando alguien cambia sus mañanas, no lo hace porque espere que la vida se vuelva perfecta. Lo hace porque empieza a entender que el modo en que se posiciona frente al día tiene consecuencias acumulativas. Al principio, el cambio es casi imperceptible. Nadie alrededor lo nota. No hay anuncios, ni resultados espectaculares. Solo una sensación interna distinta. Un poco más de calma. Un poco más de claridad. Un poco menos de reacción automática. Y sin embargo, ahí empieza todo. Las mañanas son como el prólogo silencioso de tu historia diaria. No contienen toda la trama, pero condicionan el tono. Si comienzas cada día con prisa, tu historia se escribe desde la urgencia. Si comienzas con queja, se escribe desde la resistencia. Pero si empiezas con presencia, con intención, con un mínimo espacio para ti, la narrativa cambia. No de forma dramática, sino sostenida. Muchas transformaciones reales no se anuncian. No llegan con una decisión radical ni con un momento épico. Llegan cuando alguien decide dejar de despertarse peleando con el día. Cuando deja de empezar cada mañana recordándose todo lo que falta y empieza a recordarse que sigue aquí. Que sigue teniendo margen. Que aún puede elegir. Hay personas que cambiaron su relación con el dinero sin ganar más durante meses. No porque se conformaran, sino porque dejaron de vivir desde la escasez mental. Empezaron a despertar agradeciendo lo que ya tenían, ordenando su mente antes de ordenar sus finanzas. Tomaron decisiones más claras porque ya no estaban dominadas por el miedo. La abundancia no llegó de golpe, pero la relación con ella cambió primero. Y eso lo cambió todo. Otras personas transformaron sus relaciones sin que el otro cambiara. Cambiaron ellas. Cambiaron la forma en que empezaban el día, la manera en que se hablaban, la energía con la que entraban en una conversación. Dejaron de reaccionar desde la herida y empezaron a responder desde la conciencia. Eso modificó el vínculo. A veces para reconstruirlo, a veces para cerrarlo con paz. En ambos casos, fue un avance. También están quienes mejoraron su salud sin seguir planes extremos. Empezaron por algo más simple y más profundo, dejar de despertarse en guerra con su cuerpo. Respirar antes de levantarse. Escuchar lo que sentían. Respetar sus límites. Ese cambio interno hizo posible sostener hábitos que antes abandonaban. No porque ahora tuvieran más fuerza de voluntad, sino porque ya no se estaban empujando desde la culpa. Cambiar las mañanas no es una técnica aislada. Es un cambio de identidad. Es pasar de vivir como alguien que sobrevive al día a vivir como alguien que lo habita. Es dejar de preguntarte qué te va a pasar hoy y empezar a preguntarte cómo quieres estar hoy. Esa pregunta, aunque parezca sencilla, tiene un poder enorme. Cuando alguien adopta una mañana consciente, empieza a darse cuenta de algo incómodo y liberador a la vez, que muchas de sus reacciones no eran inevitables. Eran automáticas. Y lo automático puede revisarse. No de un día para otro, pero sí con constancia. La historia que te cuentas sobre tu vida no cambia porque leas un libro o hagas un ritual durante una semana. Cambia cuando empiezas a sostener una energía distinta incluso cuando nadie te ve. Cuando sigues eligiendo presencia en días normales, no solo en días buenos. Cuando no abandonas tu práctica interna porque algo salió mal. Ahí es donde ocurre la verdadera transformación. No en la motivación inicial, sino en la coherencia silenciosa. Muchas personas se rinden justo antes de notar los cambios más profundos. No porque no estén avanzando, sino porque esperan señales externas inmediatas. Esperan que algo afuera valide lo que están haciendo adentro. Pero el orden suele ser inverso. Primero cambias tú. Luego, con el tiempo,
la vida responde. Cambiar las mañanas es cambiar la relación con el tiempo. Ya no lo vives como un enemigo que te persigue, sino como un espacio que puedes habitar con más conciencia. Eso reduce la ansiedad. Mejora el enfoque. Aumenta la sensación de dirección. No porque todo esté bajo control, sino porque tú estás más presente. Hay algo profundamente sanador en empezar el día sin huir de ti. En no anestesiarte con ruido inmediato. En permitirte unos minutos de silencio, respiración o intención. Ese gesto, repetido, repara una relación interna que muchas personas tienen dañada, la relación consigo mismas. Cuando esa relación mejora, las decisiones cambian. Empiezas a decir no con más claridad. Empiezas a decir sí con más compromiso. Dejas de traicionarte en pequeñas cosas. Y esas pequeñas coherencias construyen una historia distinta. Este capítulo no pretende idealizar los procesos de cambio. Habrá días en los que no tendrás ganas. Días en los que te despertarás cansado, frustrado o triste. Cambiar las mañanas no significa eliminar esas emociones. Significa no dejar que definan todo el día sin cuestionarlas. Incluso en esos días, elegir una respiración consciente, una intención mínima o un pensamiento más amable es un acto de dignidad personal. No te soluciona la vida, pero te sostiene mientras la atraviesas. Con el tiempo, quienes mantienen este compromiso notan algo que no siempre saben explicar. La vida empieza a sentirse más alineada. No necesariamente más fácil, pero más coherente. Las oportunidades que aparecen tienen más sentido. Las decisiones difíciles se toman con menos culpa. Los errores se procesan con más aprendizaje y menos castigo. Eso es cambiar tu historia. No reescribir el pasado, sino modificar el presente desde el cual el futuro se construye. Cambiar las mañanas también cambia la forma en que te ves a ti mismo. Dejas de verte como alguien que siempre va tarde, que siempre falla, que siempre está luchando. Empiezas a verte como alguien que se cuida, que se escucha, que se elige. Esa autoimagen influye en todo. En cómo te presentas al mundo. En lo que aceptas. En lo que te permites intentar. No subestimes el impacto de comenzar el día con intención. No es un detalle menor. Es una declaración silenciosa. Cada mañana que eliges conciencia sobre inercia, estás diciéndote que tu vida importa. Que no es solo algo que te ocurre, sino algo que participas activamente en crear. La historia de tu vida no se define solo por los grandes eventos. Se define por la energía con la que atraviesas los días comunes. Y esos días comunes empiezan cada mañana. Tal vez no puedas cambiar todo hoy. Tal vez haya cosas que sigan siendo difíciles. Pero si cambias la forma en que empiezas, cambias el punto desde el cual todo se enfrenta. Y ese cambio, sostenido, transforma más de lo que imaginas. Este capítulo es una invitación a mirar tu propia historia con honestidad. A preguntarte qué tono tiene. ¿Qué energía se repite? ¿Y qué pasaría si empezaras a escribirla desde un lugar distinto, un día a la vez? No necesitas garantías. Necesitas constancia. No necesitas sentirte listo. Necesitas empezar. Porque cuando cambian tus mañanas, no solo cambia tu día. Cambia la forma en que te relacionas con tu pasado, tu presente y tu futuro. Y así, sin ruido, sin promesas exageradas, tu historia comienza a tomar una dirección nueva. Capítulo 6. Responsabilidad energética, elegir tu vida cada día. Llega un momento en el camino personal en el que ya no basta con comprender, practicar o intentar. Llega un momento en el que la pregunta deja de ser ¿qué más debo aprender? Y se convierte en ¿desde dónde estoy viviendo? Ese momento no suele ser cómodo. No llega envuelto en entusiasmo, sino en una claridad silenciosa que a veces incomoda. Es cuando te das cuenta de que, aunque no elegiste todo lo que te ocurrió, si estás eligiendo, consciente o inconscientemente, cómo sigues respondiendo. Responsabilidad energética no significa cargar con culpas ni exigirte perfección. Significa reconocer que tu energía no es un detalle secundario, sino el punto de partida desde el cual se construye tu experiencia diaria.
Significa dejar de vivir como si la vida te pasara encima y empezar a vivir como alguien que participa activamente en su propio proceso, incluso en medio de la incertidumbre. Durante mucho tiempo, la mayoría aprende a explicar su malestar mirando hacia afuera. Las circunstancias, el pasado, otras personas, la falta de oportunidades. Y aunque muchas de esas razones son reales y válidas, llega un punto en el que seguir explicando ya no transforma. Solo repite. La responsabilidad energética no niega lo externo, pero deja de otorgarle todo el poder. Es el momento en el que entiendes que no puedes controlar todo lo que ocurre, pero sí puedes elegir desde dónde lo enfrentas. Y esa elección, repetida día tras día, termina teniendo más impacto que muchos eventos externos. Elegir tu energía no es elegir estar bien todo el tiempo. Es elegir no abandonarte internamente cuando las cosas no están bien. Es elegir no reaccionar automáticamente desde el miedo, la queja o la dureza, aunque esas emociones aparezcan. Es darte el espacio de respirar, observar y responder con más conciencia. Muchas personas creen que asumir responsabilidad energética es volverse rígido, exigente o controlador. En realidad, ocurre lo contrario. Cuando asumes esta responsabilidad, dejas de pelear con lo que no puedes cambiar y empiezas a cuidar lo que sí está en tus manos. Tu atención. Tu diálogo interno. Tu forma de empezar y cerrar el día. Tu manera de relacionarte contigo mismo. La responsabilidad energética empieza en lo cotidiano. En cómo te hablas cuando algo no sale. En cómo te tratas cuando te equivocas. En si te permites descansar sin culpa o si te exiges incluso cuando estás agotado. En si escuchas las señales de tu cuerpo o las ignoras hasta que se vuelven gritos. Elegir tu vida cada día no es una decisión grandiosa que tomas una sola vez. Es una suma de elecciones pequeñas. Algunas conscientes, otras que requieren práctica. Elegir respirar en lugar de reaccionar. Elegir una intención en lugar de una queja. Elegir silencio en lugar de ruido. Elegir coherencia aunque nadie la vea. Esta responsabilidad no se ejerce desde la dureza. La dureza es otra forma de huida. Se ejerce desde la honestidad. Desde reconocer cuando estás desalineado sin castigarte por ello. Desde aceptar que hay días en los que no tendrás claridad, pero aún así puedes elegir no traicionarte. Una de las mayores trampas en el crecimiento personal es confundir responsabilidad con autoexigencia. Creer que, porque ahora sabes más, deberías hacerlo todo mejor. Que no deberías fallar. Que no deberías volver a caer en viejos patrones. Esa mentalidad no libera, aprieta. Y una energía apretada no crea, se defiende. La responsabilidad energética madura entiende que el proceso no es lineal. Que habrá avances y retrocesos. Que habrá días de presencia y días de desconexión. La diferencia está en que ya no te pierdes por completo en esos días. Sabes volver. Sabes escucharte. Sabes ajustar. Elegir tu energía cada día también implica dejar de vivir esperando a que algo externo te autorice a sentirte mejor. Muchas personas postergan su bienestar hasta que cambie una situación, llegue alguien, se logre algo. Viven en un futuro imaginado que nunca termina de llegar. La responsabilidad energética rompe ese patrón. Te recuerda que tu estado interno no tiene que esperar permiso. Eso no significa conformarte con lo que no te gusta. Significa no condicionar tu paz a circunstancias que no controlas. Desde ese lugar, las decisiones se vuelven más claras. Ya no eliges desde la urgencia, sino desde la coherencia. Ya no te mueves solo para escapar del malestar, sino para construir algo más alineado. Elegir tu vida cada día también es elegir qué pensamientos alimentas. No puedes evitar que surjan pensamientos negativos, pero sí puedes evitar quedarte a vivir en ellos. Puedes cuestionarlos. Puedes observarlos sin identificarte. Puedes elegir no repetir historias que ya no te representan. La mente, cuando no se la entrena, tiende a volver a lo conocido. A veces lo conocido es doloroso, pero familiar. Asumir responsabilidad energética es atreverte a elegir lo desconocido interno. Nuevas respuestas. Nuevas narrativas. Nuevas formas de estar contigo.
Esto requiere paciencia. No hay atajos reales. No hay prácticas que sustituyan la constancia. Elegir tu energía cada día es como entrenar un músculo invisible. Al principio cuesta. No ves resultados inmediatos. Pero con el tiempo te vuelves más fuerte internamente. Más estable. Más claro. Una persona con responsabilidad energética no es alguien que siempre está bien, sino alguien que se hace cargo de cómo está. Alguien que no se abandona cuando siente miedo, tristeza o confusión. Alguien que no se castiga por sentir, pero tampoco se queda atrapado en el sentir. Este capítulo es una invitación a dejar de vivir en piloto automático emocional. A reconocer que tu energía no es una consecuencia pasiva de lo que ocurre, sino una fuerza activa que influye en cómo lo vives. A entender que cada día tienes la oportunidad de elegir una postura interna distinta, aunque el contexto sea el mismo. Elegir tu vida cada día también implica revisar a qué le estás dando tu atención. La atención es energía dirigida. Aquello a lo que vuelves una y otra vez se expande en tu experiencia. Si tu atención está siempre en lo que falta, la sensación de carencia crece. Si estás siempre en lo que temes, el miedo se intensifica. Pero si empiezas a entrenar tu atención hacia lo que sí puedes hacer, aprender o ajustar, tu experiencia se reorganiza. Esto no ocurre de forma automática. Requiere intención. Requiere recordatorios. Requiere volver una y otra vez a la elección consciente. Pero cada vez que lo haces, estás fortaleciendo una relación interna más sana. La responsabilidad energética también transforma la forma en que te relacionas con los demás. Dejas de esperar que el otro cambie para sentirte mejor. Dejas de reaccionar desde la herida y empiezas a responder desde la claridad. Eso no garantiza relaciones perfectas, pero sí relaciones más honestas. Cuando eliges tu energía, te vuelves menos manipulable emocionalmente. No porque te cierres, sino porque te conoces mejor. Sabes cuando algo te desborda. Sabes cuando necesitas poner un límite. Sabes cuando una reacción nace del pasado y no del presente. Elegir tu vida cada día es elegir no vivir en automático. Es reconocer que el verdadero poder no está en controlar el entorno, sino en gobernar tu estado interno con amabilidad y firmeza. Es entender que tu energía es tu hogar y que vivir en un hogar descuidado termina afectando todo. Habrá días en los que no sabrás cómo elegir mejor. Días en los que te sentirás perdido. La responsabilidad energética no te pide respuestas perfectas. Te pide honestidad. Te pide presencia. Te pide no huir de ti. En esos días, elegir tu energía puede ser algo tan simple como descansar sin culpa, pedir ayuda, respirar conscientemente o no tomar decisiones importantes desde el cansancio. Esas elecciones también cuentan. También construyen. Este libro no termina ofreciéndote una meta final, porque no hay un punto en el que ya esté todo resuelto. Termina recordándote algo más importante, que cada mañana, cada pensamiento, cada respuesta es una oportunidad de elegirte. No como una obligación, sino como un acto de respeto. No para ser alguien distinto, sino para ser más tú. No para controlar la vida, sino para habitarla con mayor coherencia. La responsabilidad energética no es una carga. Es una liberación. Porque cuando dejas de vivir a merced de tus estados internos, empiezas a dialogar con ellos. Y cuando dialogas con tu mundo interno, recuperas una libertad que nadie puede quitarte. Elegir tu vida cada día no requiere condiciones ideales. Requiere presencia. Requiere intención. Requiere el coraje de dejar de esperar y empezar a participar. Y eso, aunque no siempre se note desde afuera, es uno de los actos más poderosos que una persona puede realizar. Aquí no termina el camino. Aquí empieza una forma distinta de caminarlo. Cada mañana. Cada día. Desde dentro hacia afuera.